Padre nuestro, bendice esta reunión, bendice este momento y abre nuestros corazones para escuchar tu palabra y aprender de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Se pueden sentar. Ok, primero, dos anuncios. Creo que hay una lista en la puerta o en algún lado por allá, que es lista de personas que han pasado el número de clases permitidos, ausencias permitidas, y necesitan comunicar urgentemente con Yamila, y no olviden que sus ausencias no estarán consideradas excusadas, menos que viene una nota escrita dando el por qué fue una ausencia. Ok, entonces por favor averiguan la lista ya y hacen, si no han pasado ya el número, lo que es necesario. La próxima cosa, esta es la lista de personas que han perdido su salvación durante la semana. Álvarez Leonel, Álvarez Valeria, Barrios Oscar, no estoy seguro que él fue salvo en primero. No, esta es una lista de tareas de oración para ¿cuándo? ¿Recién? ¿O el fin de marzo? Bueno, no sé si puede ver o no, pero todos los lugares donde hay X rojo es una persona que no cumplió la tarea de oración. Es siempre código de honor, pero a la vez este es un gran porcentaje de su nota. Entonces es a tu beneficio anotar las tareas de oración y cumplir esas tareas. Si no, bueno, vamos a hablar con el Señor acerca de esa salvación para ver qué. No, ya saben la doctrina esa. Ok. Esta noche quiero hacerle una pregunta. Ahora todos empiezan a mirar al piso. El piso es la cosa más interesante en todo el mundo ahora. Si has tenido una visión, ¿has tenido una visión? No sé. No sabe. Era inconsciente por un tiempo, pero ¿has tenido una visión, Zulma? Muchas. Está esperando la oportunidad para contar todas sus visiones. ¿Has tenido una visión? No sé. ¿Qué piensa que esa es una respuesta salva? Bueno, si digo sí, puede ser que estoy equivocado. Si digo no, puede ser que estoy equivocado. Entonces, puede ser no sé. Esa es la respuesta de los fariseos. Cuando Jesús les preguntaba de dónde estaba el ministerio de Juan. No sabemos. Ok, primera epístola de Samuel. Porque probablemente en este grupo no han tenido la visión que Dios nos quiere dar. En capítulo 3 de Primera de Samuel, verso 1, el joven Samuel, ¿cuántos jóvenes hay aquí esta noche? Levanten las manos. Ok, probablemente 90% de ellos que levantaron las manos son honestos, son jóvenes. Y
los otros son jóvenes mentales, digamos, niños emocionales, pero... Ok, en algún momento vamos a volver en serio. El amigo de Valeria y Melissa que vino va a pensar que esto no es un instituto, que está en serio. Claudia. Ok, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. No olvidan que durante ese tiempo, siendo que el canon de las Escrituras fue muy pequeña y no fue confirmado hasta el año 95 por los judíos, el canon del Antiguo Testamento, Dios usó visiones y sueños para comunicar. Hoy en día su método es la predicación, línea tras línea de categorías de doctrina de la palabra de Dios que es completa. Pero no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Este respondió, heme aquí, y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado, vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven y le dijo, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Dijo el Señor a Samuel, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. No es frecuente hoy en día que hay visiones, y no estoy hablando del tipo de visión en que Dios revela su voluntad y su palabra. No estoy hablando de ese tipo de visión. Pero estoy hablando de Dios tomando de su palabra con una persona quien es sumiso al lugar donde está llamado, sumiso al Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, andando por gracia, y donde esa persona recibe de Dios una iluminación de lo que es su potencial, no por causa de su habilidad natural, pero por causa de la habilidad divina de Dios en su vida. La verdad es que dudo que la mínima parte de creyentes en general una vez han tenido una visión para sus vidas. Una visión que les da una meta, una capacitación,
y una habilidad de superar los obstáculos que te han puesto como piedras de tropieza para alcanzar la voluntad perfecta de Dios para sus vidas. Lo dudo. Dudo que creyentes han tenido una visión de lo que sea su potencial para ser una fuerza impactante en este mundo. Lo dudo. Pero a la vez es algo en que Dios siempre está intentando dar una visión. Otra vez, no estamos hablando de sueños, no estamos hablando de ver cosas, otro que en su mente, en el centro de imágenes de su mente, donde puede ver lo que es que Dios quiere hacer con uno. En Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo desenfrena o se pierda, se parezca. Donde no hay una visión, gente pierdan su potencial y su posibilidad para ser una fuerza transformadora en este mundo. Estuvimos charlando recién acerca del hecho de que aún en Baltimore, que es el lugar mejor de que yo puedo pensar para aprender la palabra de Dios y experimentar la unción de Dios sobre un ministerio que es más tremendo que en cualquier lugar donde he estado en toda mi vida. Aún en ese lugar, el porcentaje de personas que habiendo estudiado en instituto bíblico por 4 años o más, que salen con una visión para ser más que miembro de la iglesia, es muy poco. Están equipados, han estudiado, han graduado, conocen las escrituras, han escuchado mensajes que tienen potencial de cambiarlos. Pero ¿qué pasó? Nunca había una visión personal para lo que era la voluntad de Dios con sus vidas. Entonces, habiendo cumplido el instituto, están allá, en algunos casos, en muchos casos, se congregan regularmente, pero más allá que familia, casa, trabajo, y no hay nada mal con eso si es la visión que Dios da para la vida de uno, pero en muchos casos han perdido el tener una visión que es la visión de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero una vez que uno tiene conocimiento, ese conocimiento se tiene que estar transformado en una visión para ir más allá que lo es la norma, de lo que es la norma para creyentes hoy en día. Es una cosa tener un mensaje como de anoche que nos ilumina todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Es otra cosa en realmente dejar que ese mensaje nos penetra para dar a nosotros una idea de lo que es posible con un Dios que hará lo que Dios ha hecho para nosotros y lo que es dispuesto a hacer para nosotros. Empieza con cómo nosotros tratamos la palabra de Dios. Sé que algunos, y por causa de que
no estuve acá para el rap sábado, había mucha conversación, muchos testimonios, o por lo menos de lo que me dijeron. Y sé que había algunos que después del mensaje conversaron entre sí, comunicaron entre sí sobre ese mensaje. Pero es cuestión de determinar si cuando termine el mensaje quedará dentro del cuaderno o en nuestra colección de cassettes, o si realmente llega a ser una parte de quienes somos para transformar nuestra visión de este mundo y nuestra posición y posibilidad en este mundo. Yo dije a una persona esta tarde, no estás aquí para aprender cosas que ya sabes. Pero más allá que aprender cosas es aprovecharse de un estilo de vida que es la vida de Cristo Jesús. En Amós 8, verso 11, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Si nosotros pensamos que esto no puede pasar durante nuestra generación, debemos pensar dos veces. Debemos pensar dos veces. Pero más allá en Hechos 16, Pablo tenía una visión. Y fue la visión de un hombre de Macedonia. Y ese hombre está diciendo a Pablo, ven a ayudarnos. Venid para ayudarnos, estaba diciendo. Y la primera cosa de que debemos tener una visión es la necesidad que hay en este mundo para el mensaje que tenemos. Anota los versos que leí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan, sino de oír la palabra del Señor. Y entonces, primera cosa de que necesitamos tener una visión del Señor es del tremendo impacto de la palabra de Dios que hemos recibido y la potencial que tiene para transformar las vidas de otras personas. Probablemente casi todos aquí en algún momento u otro he escuchado un testimonio en alguna forma que dice, lo que estoy escuchando en este ministerio es algo que nunca escuché en otro lugar, que literalmente ha puesto patas arriba toda la enseñanza que tenía antes en los casos donde gente estaba en otras iglesias antes. Pero que literalmente me ha dado la vuelta a mi mente y que ahora estoy transformado en mi pensar espiritual. Bueno, sí, Dios puede hacer así con panes crudos como nosotros. ¿Por qué no lo puede hacer con otros? Y la primera cosa que necesitamos tener es la visión de Pablo escuchando del hombre de Macedonia cuando dijo, ven a ayudarnos. Necesitamos oír lo que tenéis. ¿Has tenido esa visión con respecto
a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán. Has empezado a tener esa visión del hecho de que hay gente que están clamando la verdad de Dios y necesitan oír lo que ustedes han escuchado, lo que nosotros hemos escuchado. Una visión de dónde estaríamos nosotros si alguien en algún día o algún momento no nos contó la historia redentora de Cristo muriendo por nosotros en la cruz. ¿Dónde estaríamos nosotros si alguien un día no nos había pasado un folleto que nos explicaba salvación por medio de gracia? Una visión del hecho de que este mundo está lleno de gente igual con nosotros y en algunos lugares si uno dice a la persona, ¿conoce a Jesús? La persona te va a responder, no estoy seguro, ¿dónde vive? ¿Por acá cerca? Porque nunca han escuchado el menciono ni una vez el nombre de Jesucristo. Esa es una tremenda visión. Lugares en donde la Biblia es un libro no conocido, lugares en que están bajo la esclavitud de idolatría horrible, y una visión de la posibilidad en ese lugar para el Evangelio de la obra consumada. Esa es la primera visión que debemos tener. En Hechos 18:9, Pablo tenía otra visión en que el Señor dijo, no temas, sino habla y no calles. Estoy maravillado al temor que tienen algunos que están donados a la iglesia por el propósito de edificar, y eso significa todos pueden edificar cuando están dado la oportunidad, pero callan la boca. Y una visión de lo que puede ser el resultado cuando nosotros en obediencia simplemente empezamos a abrir nuestras bocas contando las tremendas cosas que Dios ha hecho por nosotros y qué es la posibilidad en la vida de otra persona. Una visión para la necesidad de hablar. En Hechos 26, 19, Pablo dijo al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, y ahí es donde está el problema con algunos. Dios les revela lo que son las posibilidades, le ponen en una iglesia que tiene una visión para alcanzar a Córdoba, a Santa Fe, a Bariloche, a Santa Cruz, al lugar extremo. Y te digo una cosa, hay lugares rurales en Argentina que responderían en una manera tremenda al mensaje que tenemos nosotros, pero es por no huir. Y deben ser algunos que tienen una visión para que este ministerio puede ser en una radio para alcanzar alguno de esos lugares. Pasará. Tarde o temprano pasará. En Romanos 10, verso 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Anota que no dice cuán hermoso es la boca de ellos, porque algunos de ellos no pueden hablar bien, algunos de ellos tienen que hablar con señales, pero por ir sus pies son hermosos.
No depende en estar elocuente, depende en no estar desleal a la visión celestial. Tiene que ver con simplemente recibir de Dios lo que es la posibilidad cuando uno entrega su vida a Cristo y deja que Cristo empiece a habitar dentro y usar su boca. Pero menos que sus pies empiecen a mover, ¿cómo puede estar en el lugar donde Cristo quiere usar su boca? Una visión por la posibilidad cuando uno somete a estar enviado. Nosotros fuimos enviados. Fue nuestra decisión, pero fuimos enviados. Pablo, apóstol, fue enviado. Fue dispuesto, pero fue enviado. No se levantó a sí mismo, no tenía su propia visión. La visión que nosotros tenemos para Argentina es una parte de una visión para todo el mundo. No es mío, es uno que recibí del pastor mío, es una visión que este ministerio ha tenido por 50 años. Y esta noche hay gente en Finlandia, en Hungría, en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en los lugares que eran anteriormente bajo Rusia, ahora que son creyentes, que nombran el nombre de Jesucristo porque ellos oyeron algo que procedió de alguien que tenía una visión. Una visión que Dios dio para alcanzar el mundo perdido con el Evangelio en China, en Corea, en toda esa parte del mundo del Oriente, en Israel. Tenemos misioneros en Israel donde es ilegal predicar el Evangelio. Tenemos soldados que están en Irak. ¿Qué piensa que van a estar haciendo cuando están allá? Compartiendo con los iraquíes su necesidad de Cristo por causa de una visión para tocar todos los 210 y pico países que hay en este mundo. Y faltamos como 40. Pero ¿cómo pasó? Con individuos que empezaron a captar la idea de que aunque son gente común, cuando tienen un Dios que es incomún, no es nada que es imposible para ellos. Y ellos pueden ser usados para proveer la necesidad de ese hombre en Macedonia. Pero demasiadas veces autoestima procede de lo que uno está haciendo. Bueno, yo soy uno que trabaja en estación de servicio, yo soy uno que limpia la iglesia, yo soy uno que es una madre, yo soy uno que, bueno, en este momento estoy desempleado. No hay visión. No hay visión para lo que es posible con un Dios que no conoce la palabra imposible. En Habacuc 2, verso 2, el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hace más que 20 años yo tenía una visión para alcanzar Bolivia. Hemos viajado allá 3 o 4 veces, todavía no he plantado una iglesia un día. Algo que hago yo va a resultar en una iglesia en Bolivia. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio esa visión. Yo tengo una visión y cuando digo yo, estoy hablando de nosotros todos, tenemos una visión para plantar una iglesia en todas las provincias de Argentina. 23 son. Y algunos de ustedes van a ir para hacerlo. Yo tengo una visión para levantar aquí en Argentina
un instituto que puede entrenar pastores para Latinoamérica y otros lugares en el mundo donde se habla castellano. ¿Sabe qué es la segunda idioma hablado en todo el mundo? Algunos dicen China, pero hay tantas dialectas en China que eso no es la segunda. Los franceses orgullosos que son, ellos piensan que su idioma es la segunda, pero es español. La población en Norteamérica hoy en día de latinos es tremendo y sabe que muchos de ellos necesitan estar evangelizados. Casi no hay un país en todo este mundo donde los latinos no están huyendo de sus propias naciones. Pero ¿quién les va a predicar el evangelio si alguien no los persigue? Hay una nación en África, en el continente de África, que tiene como su idioma nacional castellano, no me acuerdo cuál es, ¿sabes? ¿Cómo? Guiana Ecuatorial. Matan a toda la gente blanca que van allá, pero Fernando estará bien. Una visión para lo que es posible. Bueno, pero no tengo finanzas. Confía en Dios para las finanzas. Yo no sé cómo hablar. Confía en Dios para cómo hablar. Pero ¿cómo serían los detalles? Confía en Dios para los detalles. Cuando nosotros llegábamos aquí con 4 baúles, no sabíamos nada de los detalles. Si sabíamos, estaríamos todavía en Baltimore. Lo que uno espera nunca es lo que es parte del plan de Dios, pero lo que es parte del plan de Dios siempre será mejor porque es su visión. En Marcos, necesario tener una visión del infierno, capítulo 9, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es una tremenda visión para motivar. Marcos 9, 46, donde el gusano de ellos no muere, hablando de su conciencia. Y el fuego nunca se apaga. 48, donde su conciencia, después de 1000 años, después de 1.000.000 de años, después de 1.000.000.000 de años, todavía consciente de su sufrimiento porque ellos nunca han respondido al Evangelio de Jesucristo. Esa es una tremenda visión. Y decir, bueno, pero si no voy yo, otro irá. No, eso no es. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que otro irá? ¿Cómo saber que si Pablo no había sido obediente a la visión celestial en ir a Macedonia, que ese hombre nunca hubiera escuchado el Evangelio? No sabemos. También tener una visión del cielo como tenía Esteban en Hechos 7, 25 y 26, cuando vio el cielo abierto y Jesucristo sentado a la diestra de su Padre poniéndose a pie para darle bienvenido a Esteban. Esa es una tremenda visión. Él, habiendo cumplido lo que era su responsabilidad en predicar y anunciar el Evangelio, siendo el privilegiado de ser el primer mártir de la iglesia en el primer siglo, y Jesucristo anda. Bien hecho, Esteban. Bienvenido.
Esa es una tremenda visión para motivar uno en ver lo que es posible. Él era diácono, ni era pastor, no era discípulo, no era apóstol, no tenía más entrenamiento que simplemente estar sirviendo en obediencia y en humildad en la iglesia donde estaba llamado, pero en el momento apuntado y en el momento que Dios había puesto para sí, él dio su testimonio y predicaba un mensaje que le causó apedrearlo, pero que no pasa a ti. Pero mejor estar apedreado después de su primer mensaje en la voluntad perfecta de Dios, habiendo tenido una visión, que quedar en casa haciendo nada. En 2 Pedro, voy a terminar con una parte del mensaje que prediqué en Brasil. 2 Pedro 1. Necesario tener una visión de su potencial en Cristo. Anota lo que dije, su potencial en Cristo. Porque la verdad es que no hay nadie en este salón esta noche que tiene ninguna potencial fuera de Cristo. Lo mejor de nosotros, lo que hacemos en esta tierra estará olvidado en menos que 2 generaciones. Pero en Cristo es otra cosa. En la segunda epístola de Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Cuando dice gracia y paz os sean multiplicadas, ese es gracia extremo y paz extremo que Dios nos ha provisto. Anota, no dice añadido, pero dice multiplicado. ¿Sabe por qué dice multiplicado y no añadido? Porque el más tiempo que uno vive, lo más horrible se ve su naturaleza vieja que necesita gracia. Entonces tiene que estar multiplicada la gracia de Dios. Y paz tiene que estar multiplicada para que nosotros podamos descansar en lo que Dios ha hecho acerca de esa naturaleza. Después dice, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Esa es una provisión extrema. ¡Qué tremenda cosa! Nota nuevamente lo que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y cuando Dios dice todo, Él no tiene mala memoria para olvidar una cosa. Por ejemplo, cuando Mariela va para comprar, ella viene y mi esposa la pregunta: ¿compraste las verduras? Sí, compré las verduras. ¿Compraste la fruta? Sí, compré la fruta. ¿Y la carne? Oh, Dios, olvidé la carne, la cosa más importante.
Tiene las papas, tiene las zanahorias, tiene la lechuga, tiene los tomates, pero olvidó alguna cosa. Dios no olvida cuando Él dice todas las cosas que son necesarias, que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas. Eso significa todo. Y encima no dice según su capacidad, pero que dice mediante o por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese es un llamado extremo. Eso es un llamado extremo. Esa es la potencial que tenemos. No es un hombre que llama, no es un hombre que da una visión, es Dios que da una visión. Dios da una visión a una chica cuando ella era nada más que una mucama en Inglaterra para que vaya a China y sea allá sirviendo. Ella, ¿cómo se llamaba esa mujer? Gladys Aylworth. Ella fue mucama, fue a todos los grupos misioneros buscando que la envía allá y dijeron todo, no puede, no está entrenada, no es capacitada, pero Dios le había dado una visión para servir en China y ella pagó su propio pasaje y fue usado tremendamente en medio de la guerra con Japón allá. Una visión que procede del cielo, que no puede ser limitado por hombres, ni puede ser dado por hombres, pero es algo que Dios hace por medio de su palabra. Y es un tremendo llamado. Hay grupos misioneros donde dicen, ok, después de 7 años intentando levantar fondos, va a necesitar $70,000 por año prometido. Y esa no es mentira. Esa no es mentira. Después de ir 2 años a nuestro centro de entrenamiento, nosotros decidiremos en dónde va a servir. Pero Dios dice que cuando yo te llamo, estará donde yo diga y estará con mi poder capacitándole para ese llamado. Pero conjunto es el hecho de que normalmente no estará $70,000 por año tampoco. Pero será lo que se necesita. Después dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esas son promesas extremas. Cuando uno empieza a tener una visión de su potencial en Cristo, tiene promesas extremas de Dios por cómo Dios lo usará. Si alguien me había dicho que estaría este grupo de gente acá escuchándome un día, yo diría, bueno, ¿qué es que está fumando? Pero ¿sabe qué? Tengo una visión más grande. Todavía tengo ese edificio que es parte de esa visión. Tengo la visión de nuestra radio propia que va a alcanzar no solamente Rosario y una parte de Rosario, pero toda la provincia. Tengo visión de una radio AM que puede alcanzar mucho del país. Tengo una visión de estar enviando jóvenes, hombres y mujeres, sean casados, sean solteros, no me importa, pero enviándolos para que ellos puedan establecer en otros lugares iglesias que predican y que reproducen la misma cosa que hemos recibido aquí. Tengo una visión para un hogar de niños, orfanatorio. Tengo una visión para una clínica. Tengo una visión para una escuela cristiana que es realmente cristiana, donde uno está educado con las escrituras y no con la basura del mundo, como la mayoría de escuelas cristianas. Y es una visión que Dios ha dado, pero la cuestión es cómo participará vos en esa visión. Porque es una visión en que cada uno, Dios dará una visión personal. Maestro, misionero, pastor, uno que cuida niños o solamente uno que es sumiso para quedar acá en Rosario apoyando este ministerio para que los otros puedan estar fuertes.
Puede ser en África, China, los Estados Unidos, Europa, España todavía sin un ministerio Mayor Gracia permanente. ¿Quién quiere ir? ¿Quién tiene una visión para España? Bueno, pero no sé cómo hacer. Dios te dirá. Dios te puede decir cómo. Después dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese es un privilegio extremo. Dios no dice, vaya, tengo una visión según su capacidad, pero con una capacidad que es divina, con una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y eso es un escape extremo, escapando de lo que este mundo quiere hacer para arruinar lo que Dios está haciendo. La mayoría de creyentes nunca van a tener una visión por más allá de donde están en este momento. Tienen ganas de tener un hogarcito, una familiacita, un trabajito, su perrito y su iglesita. Algunos deben tener una visión para ser dadores. Tenemos un amigo que es misionero en Austria. Siempre está dando. Llama a otros ministerios y dice, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para su ministerio de música? Y después, cuando no tiene suficiente para sus propias necesidades, ha dado miles y miles y miles de dólares. Un ejército marcha en su estómago, dice. Pero la iglesia marcha con la plata de gente que tienen una visión para ser responsable con la capacidad que ellos han recibido para apoyar ese ministerio. Una visión por lo que puede ser posible cuando Dios empieza a tomar control de un individuo, quien es humilde para simplemente estar disponible. Falta de visión hoy en día. Si el plan perfecto de Dios es tener familia, hogar, no hay nada mal con hogar. Yo tengo una linda casa. Es alquilada, pero todavía es una linda casa. No estoy avergonzado de esa casa, porque cuando veníamos, como dije, tuvimos 4 baúles. Y eso fue las únicas sillas que tuvimos en casa. Pero mi visión es no para tener una casa linda. Mi visión es alcanzar la gente de este mundo con un mensaje que les puede transformar y dar una visión para sus vidas también. Porque sé lo que ha hecho en la mía. Ok, Señor, bendice esta clase, a cada persona. Pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.